qué puede pasar el próximo sábado. ¿Está bien? Muy bien, hermanos. Vamos, hermanos, a abrir la palabra del Señor. Antes oremos. Dios y Padre, nuevamente, Padre y Señor, al meditar en tu palabra pedimos tu compañía de dirección. Que seas tu Padre con tu Espíritu Santo conduciéndonos. Lo agradecemos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. En el libro de Efesios, capítulo 5, lo conocemos de memoria, lo hemos leído muchas veces. Me llama la atención mucho ese capítulo, porque ese capítulo todo tiene que ver con la iglesia. Y el antecedente del capítulo, queridos hermanos, es que andemos como hijos de luz. El título inicial del capítulo 5 es andemos como hijos de ¿qué? De luz. No voy a leer todo el capítulo, solamente me interesan lo que estamos allí, especialmente lo que subrayamos aquí para que tengamos noción y atención. Mirad pues, dice la palabra del Señor, mirad pues con diligencia, ¿cómo qué? Como andéis. O sea, interesante, ¿cierto? Usted va caminando. ¿Usted qué hace cuando va caminando? ¿Para dónde mira? Para adelante y para el piso. ¿Por qué mira para el piso? ¿Para qué? Para no tropezarse. ¿Por qué mira para adelante? Para saber para qué. Es lo que dice el apóstol. Mire, usted como hijo amado de Dios, ¿cierto? Tiene que andar con diligencia. Tiene que mirar. Tiene que observar. Tiene que estar pendiente de cada paso que da. El problema nuestro, queridos hermanos, es que nosotros no miramos los pasos que damos, sino cuando nos tropezamos. Escuchen bien. A veces uno en la vida cristiana usted va andando, usted no se fija, pero sí luego muchas veces llega doliente, llorando, preocupado por el tropezón que se dio, por la situación en que se metió, por la condición en que caímos, y entonces ahí nos toca ponernos aquí a recapacitar. Y el apóstol dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, para que no andemos como necios, sino como ¿qué? Como sabios. ¿Sabe qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Camina como si no existiese ¿quién? Dios. Y el problema de caminar como si no existiese Dios es que caminamos y andamos en la vida cristiana como si no tuviéramos que darle cuenta a ¿quién? A nadie. Y el que vive una vida sin tener presente en que debe darle cuenta tarde que temprano de su existencia a Dios, ¿vive qué? Vive diferente. Y allí dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. ¿Saben? Hoy no he mirado nada en el celular. Hasta anoche. Pero yo hasta ayer veía noticias y uno se preocupa, ¿cierto? Ayer en la tarde un hermano que nunca me llamaba a los Estados Unidos, nunca. Y me escribió. Pero me llamó la atención lo que me escribió. Pastor, ore por nosotros. Las iglesias hispanas de los Estados Unidos están llenas de inmigrantes, así me escribió. Llenas de inmigrantes. ¿Inmigrantes qué? Latinos. Y la mayoría estamos en una zozobra absoluta. Nunca habíamos vivido así como un régimen de terror, tan presionados. Pero no solamente por la situación de migración. Hay otras situaciones que también nos tienen preocupados, me decía él. El presidente le dio por inventarse un tal Consejo de Paz. Y aunque eso apenas está empezando, y apenas está empezando a tener acogida, ya hay muchos países que están interesados en acogerse pagando $1 millón para separar un asientico allí en ese famoso Consejo de Paz. Y ese Consejo de Paz es lo que dice la profecía, es lo que va a determinar el fin del mundo, digamos así, el fin de los tiempos. Uno solamente puede decir amén, alabado sea el nombre del Señor, porque la profecía se está cumpliendo. Y ese Consejo de Paz, queridos hermanos, es lo que en última instancia decretará lo que dice la Escritura. Cuando digan paz y seguridad, entonces ¿qué? ¿Vendrá qué? Pero pastor, no solamente eso.
Es que en el Congreso de la República ya hay un proyecto, no para que se decrete una ley como dominical, sino para que se decrete que el día domingo es un día de qué. O sea, es diferente. O sea, una cosa es la ley dominical que dice que el día domingo no hay que hacer nada, y otra cosa es que diga que el día domingo hay que dedicarlo a quién, a la familia. Ya está. Y entonces mis hermanos dicen, los días son qué, son malos. Y quizá malos para algunos, para otros dicen, no, qué bendición. Otros dirán, es lo que estamos esperando, que esto es cierto, que haya paz, que haya tranquilidad. Quizá que el dólar suba para que los que reciben remesa les llegue más carito, más platica. Pero mis hermanos, y cuando usted ve la zozobra en que vivimos en Cali con tanta inseguridad, uno dice, es que los días son ¿qué? Son malos. Cuando usted no puede salir a la esquina, sino con la zozobra de que le quitan el celular, le quitan lo que lleva, se da cuenta que los días son ¿qué? Son malos. Cuando el índice de homicidios en Cali este año está disparado, los días son ¿qué? Son malos. Y mis hermanos, dijo el apóstol, ¿cierto? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Y mis hermanos, esta mañana vamos a hablar de eso, aprovechar bien ¿qué? El tiempo. Porque es interesante, ¿cierto? Dios es bastante interesante en lo que hace. No a todos les dio la misma cantidad de dinero. Hay hermanos que viven muy bien, no tienen necesidad de nada. Hay otros que viven muy limitados. Hay gente que no se preocupa mucho por la economía. Yo tengo mi casito, ¿no? La economía no me preocupa. Hay otros que dicen, Señor, yo no sé qué voy a comer mañana. Otros no tienen trabajo, otros tienen un trabajo estable, ¿cierto? La situación económica no es igual para todo el mundo. La situación social tampoco, ¿cierto? Algunos viven en un barrio bueno, una buena casa. Otros se levantan a echarle agüita al piso para que no levante tanto tierrero ese día. O sea, no todo el mundo vive ¿qué? Vive igual. Pero una cosa Dios sí hizo, y es que a todos nos dio 24 horas, por igual. El tiempo es ¿qué? Igual para qué, para todos, ricos o pobres, buenos o malos, educados o no educados, cultos o incultos, no importa lo que usted quiera pensar o tenga en su corazón, el tiempo es ¿qué? Igual para todos. O sea, aprovechemos bien el tiempo porque los días son ¿qué? Malos. Por tanto, y ahí viene, por tanto, porque los días son malos, porque los tiempos son malos, porque hay que andar como diligencia, no seáis ¿qué? Insensatos. Y saben, hermanos, que el capítulo no fue escrito para la gente de afuera. Hay textos que cuando yo leo, yo los leo, yo no puedo pensar en que esto fue para quizá X iglesia o Y iglesia. Yo no puedo pensar que eso fue para la gente que anda, que no le importa el sábado, que no le importa la iglesia. No, hermanos, es para la iglesia de Éfeso. Y si usted lee, hermanos, de la iglesia de Éfeso, en la Biblia, la iglesia de Éfeso es la iglesia de ¿qué? ¿De qué? Del primer amor. ¿Estamos claros? O sea que esos planteamientos y pensamientos paulinos no fueron dichos a una iglesia por allá que, no, a una iglesia que estaba creciente, naciendo y creciendo, digamos de esa manera, en ese primer amor. Y entonces dice, por tanto no seáis insensatos, sino que, entonces mis hermanos, aquí hay algo que es contrapuesto. Insensato y entendido son dos términos antónimos, es que creo que se llama, ¿cierto? Antónimos. Totalmente diferentes, distintos. Una cosa es ser insensato y otra ¿qué? Entendido. Y en la iglesia adventista del séptimo día, en el año 2026, estamos en 2026, ¿cierto, hermanos? Tenemos hermanos insensatos y hermanos ¿qué? Entendidos. Puede haber pastores insensatos y pueden haber pastores ¿qué? Entendidos. No hablemos de la feligresía, hablemos del liderazgo también. Pueden haber líderes insensatos y líderes ¿qué? Entendidos. La palabra insensato es el necio. Dice el necio en su corazón, actúa como si no tuviera que darle cuenta a ¿quién? A Dios. Actúa, vive, existe. No que Dios no exista. No que no haya un Dios en el cielo. No que no haya Biblia. No que no haya culto. No que haya reunión. No que no haya iglesia. Pero es que esa sensación de que tenemos que comparecer delante de Dios se está ¿qué? Perdiendo. Y entonces dice, si no entendidos de cuál sea la voluntad de quién, del Señor. Y añade,
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes ser lleno de ¿quién? ¿Qué espíritu? Sean hermanos que yo cada día más me pongo a pensar, yo, que esa gente que dice que no hay Espíritu Santo, ¿de dónde, en qué andarían pensando? ¿Por qué? Es que si no hay Espíritu Santo, hermano, no hay nada. Si no hay Espíritu Santo, no hay convencimiento de pecado. Si no hay Espíritu Santo, entonces no hay entendimiento. El que me hace ser sensato es el Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de ¿quién? Entonces, mis hermanos, yo aquí esta mañana voy a hablar de dos palabritas. Escuchen bien: insensatos y entendidos. ¿Qué es ser insensato? ¿Qué es ser entendido? ¿Por qué el apóstol presenta esas dos palabras en medio de la iglesia? Y entonces, mis hermanos, encontré dos palabras en griego. Dos. Esas dos que estaban allí. Insensato, que es el griego aifrón. Ahí está. Propiamente sin sentido, sin decir. Es decir, ¿qué? Esta palabra está en la Biblia, o sea que no es una evolución. O sea, ignorante. ¿Qué es egotista? Para él. Imprudente o incrédulo. La versión Reina Valera lo define como indocto, insensato, loco o necio. La Reina Valera. Pues ver, no andemos como insensatos. No andemos sin sentido. No vivamos una vida que es incoherente. Si usted un día le prometió a Dios lealtad, ¿sea leal a quién? A Dios. La otra palabra es freno. Las emociones, naturaleza sensible, la mente o facultades ¿qué? Cognitivas. O sea, use ¿qué cosa? Su mente. Use su intelecto, su discernimiento. Para Dios, hermano, viva sabiamente, lo que me va a decir el Antiguo Testamento. Para Dios. Para Dios no vive de cualquier manera. Y entonces, eso se traduce en modo de pensar, sentido común, entender o entendimiento. Eso es lo que es la Escritura. Así debemos ¿qué? Vivir. Y hoy voy a decir el apóstol Pablo en Efesios, ¿cierto? El versículo que leímos. Tengo que eso funcionar hoy. No me interesa. Dice: por tanto, no seáis ¿qué? Sino que, en otra palabra, no seamos aifrón o frón, sino que fren. Es la misma palabra, una negativa y otra ¿qué? Es el mismo vocablo, es la misma raíz, sino que a veces las letricas cambian, pero es la misma palabra. Y saben, hermanos, yo me puse a pensar, eso está en el Nuevo Testamento. ¿Qué del Antiguo Testamento? ¿Cómo traduce eso el Antiguo Testamento? Y entonces el estudio me lleva al libro de Proverbios, capítulo 2, que es un libro seccional. O sea, yo nunca lo he leído con tanto detenimiento y lo leí despaciecito como nunca antes. Lo leí despaciecito como si fuera lo último que iba a leer en mi vida y encontré cosas extraordinarias. Gracias. Proverbios me dice, bueno, todo el capítulo 2 me habla acerca de la excelencia de ¿qué? De la sabiduría. Todo el capítulo 2. Y usted lee, ¿cierto? Hijo mío, capítulo 2, versículo 1. Si recibes mis palabras y guardas mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si la buscas, versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de ¿quién? De Dios. Pero me gusta esto. Porque Dios, porque Jehová, ¿qué cosa?
¿Quién hará? Hermano, usted no puede discernir. Si a usted le coloca algo de frente y usted no sabe si es bueno o es malo, pídalo a quién. No llama al pastor, que a veces el pastor mantiene ocupado y ni le contesta. Pídale a quién. A Dios. A usted le presenta una tentación y no sabe, hermano, pídale al Señor. Los días son ¿qué? Malos. Esto está a punto de acabarse, hermanos. Nosotros a veces pensamos que esto, no, hermanos, no, esto cada día va más rápido. Y si los días son malos, hermanos, viva con discernimiento, viva con entendimiento, viva con sabiduría. Viva pidiendo al Señor que, Señor, indícame qué hacer o qué no hacer. Y entonces dice, porque Jehová es el que da la sabiduría. Y de la boca de Dios viene ¿qué? El conocimiento. ¿Y qué más? No de la boca del pastor, ni de los ancianos, ni de la junta de iglesia. ¿De la boca de quién? De Dios. Y dice algo interesante, versículo 7. Dios dice que Él provee de sana sabiduría. ¿Quiénes? Y miren que me gusta esta expresión, de sana sabiduría. ¿Saben qué hay sabiduría que no es sano? ¿Estoy siendo claro? Y esta mañana estudiamos la lección de escuela sabática. No, fue en el capítulo de la Biblia. ¿Se acuerdan? Está David huyendo de su hijo Jonathan, de su hijo Absalón. Y ¿cómo se llamaba el caballero? Abisaí. El consejero de David, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Y entonces el consejero del rey no sigue a David, sino que se queda con su hijo Absalón. Y era un hombre muy sabio, dice la Biblia. Muy sabio. Muy respetado en lo que decía. Le dice a Absalón: Absalón, para que la gente te respete, ve y toma todas las mujeres de tu papá. Te subes a la azotea y te acuestas con todas ellas. Eso dice la Biblia. Le dice que colocaba una carpita. ¿Sabes que colocamos aquí cuando inventan los pulgueros? Y allí delante de todo el pueblo deshonró a todas las concubinas, a todas las mujeres del papá. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dice? Ese consejo fue sabio. Porque si lo que quería era que Absalón se afianzara como rey, era lo que tenía que hacer: acabar con el pasado de quién, del papá. Pero aunque era sabio, no era un buen consejo. O sea que hay cosas que aparentemente son sabias que no son qué. Por eso el apóstol va a decir: no todo, ¿cierto? Todo me es lícito, pero no todo qué, no todo conmigo. Y allí, queridos hermanos, necesitamos algo que se llama, por eso dice, sabiduría. A ver, lo vuelvo a ver aquí. ¿Sentido qué? Sentido común. El sentido común me dice: puede ser muy bueno, pero si no conviene. Usted quiere ser rey, quiere que el pueblo respete y que todo el mundo diga que el papá ya no está reinando, haga eso. Y fue un buen consejo, eso dice la Biblia. Incluso si ustedes leen, la Biblia dice que David mandó otro consejero para que tratara de que el consejo que él le daba al rey fuera ¿qué? Distorsionado. Eso dice la Biblia. Y entonces, hermanos, dice que él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan como. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de quién. Entonces entenderán justicia, juicio y equidad. ¿Y qué cosa? Si usted busca, mis queridos hermanos, esas palabras en el Antiguo Testamento siempre te remiten a este capítulo, el capítulo 2 de Proverbios. O sea, una gente que actúa sin discernimiento, sin juicio o con juicio. ¿El juicio de quién viene? De Dios, de nadie más. Yo por eso le coloqué un título al tema, que ya vamos por la mitad. Sentido común en la vida cristiana, queridos hermanos. Porque a veces actuamos como. El sentido común, esto lo bajé anoche en internet.
Entonces, yo no uso mucho el internet. A mí me gustan mucho las fuentes escritas, los libros. Pero a veces cosas que yo hago en internet para poder más fácil. El sentido común es la capacidad de juzgar y actuar razonablemente en la vida cotidiana. Esto está en internet. Estoy con lo que el sentido común es lo primero que le bota. O sea, un niño de 2 años que domina el internet lo baja, sin haber estudiado teología. Basándose en la experiencia, la percepción y un conocimiento básico compartido por una comunidad, sin necesidad de un aprendizaje ¿qué? Formal. Interesante, ¿cierto? Escuchen bien. Hermanos, para que usted sea salvo en Cristo Jesús, para que tenga sentido común, para que tenga sabiduría, para que no sea necio, usted no necesita una universidad, no necesita un título. No es cuestión de que usted en la casa tenga un título académico, un título universitario. No, señores. ¿Es experiencia con quién? Con Dios. ¿Es relación con quién? Con Dios. Porque de Él viene ¿qué cosa? De Él viene ¿qué? El juicio. De Él viene ¿qué? El entendimiento. ¿De quién? De Dios. De Él viene el discernimiento. ¿De quién? De Dios. Hay gente que de repente a veces se descontrola en su cabeza y van a dar una paz para que se controlen. Hay gente que va manejando y necesita tomarse una Vive 100 o una Gatorade, ¿cómo se llama? Bueno, una de esas cosas para estar despierto. Eso te despierta, pero no te hace más sabio ni más entendido, porque es de Dios, pero el entendimiento. Y dice por aquí, es una guía práctica que permite tomar decisiones ¿qué? Sensatas. Evaluar situaciones y entender lo que la mayoría considera ¿qué? Oye, interesante, ¿cierto? El sentido común es la capacidad para valorar situaciones de la vida cotidiana y tomar ¿qué? Decisiones ¿qué? Acertadas. Hermanos, usted vuelve y usted no necesita ir a Harvard, bueno, la Oxford. Ayer salió el ranking de las universidades más famosas, más importantes del mundo. Lo lidera la Universidad de Oxford. No entiende a Oxford, queridos hermanos. Tiene que depender de quién? De Dios. Señor, ¿será que el día sábado yo, en lugar de ir a la iglesia, mejor me quedo aquí en la casa acostado viendo televisión? Señor, ¿será que mis vecinos no tienen temor de Dios? ¿Será que yo les puedo decir algo? O al revés. Señor, ¿por qué mis vecinos no me creen? ¿Por qué será que yo voy donde mis vecinos antes me rechazan? ¿Por qué será que a mi familia le repugna que yo le hable del amor del Señor Jesucristo? Porque no soy ¿qué? No soy sensato, queridos hermanos. A lo mejor lo hago de la manera ¿qué? Equivocada. Sigo leyendo, hermanos, porque esto está interesante este tema. Un compañero me mandó el año pasado esa cita. ¿Qué decirle a una iglesia que cuando está empezando el año? Obviamente yo no tuve tema de fin de año, no tuve tema de empezando año. Pero me mandó esa cita. Y dicen, debemos guiarnos por la teología verdadera. Es la de Juan. ¿Y el sentido qué? 2 guías para el Hijo de Dios. 2, ¿cierto? 2 sustentos en la vida cristiana. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Teología verdadera. ¿Y qué más? No, pastor, yo con la teología tengo. Yo con la teología tengo. Yo con la Biblia tengo. Sí, hermanos. Pero te falta ¿qué? ¿Y por qué? Vaya, mire, yo he visto gente con la Biblia dándole un Biblia a otra persona. ¿Sí o no? Yo he visto gente discutiendo con otro porque es que el sábado es el día de reposo y usted es el que está equivocado y se termina peleando por el sábado. Es que yo no como carne y usted que come carne está en pecado. Sí, yo he visto gente. Vemos, la teología es importante. Pero me llama la atención lo que dicen hoy sobre la teología sin sentido común. Lo vamos a ver ahora. Nuestras almas deben estar rodeadas por la atmósfera de ¿quién? El cielo. Está en el libro Con nosotros los maestros padres, alumnos, página 244. Esta misma está en 5 libros de los rojitos. Los hombres y las mujeres tienen que vigilarse
O sea, no es que el hombre vigile a la mujer y la mujer al hombre. Escuchen bien eso. No, yo tengo que vigilarme. O sea, yo tengo que estar mirando en el espejo, digamos de esa manera. Tengo que estar atento y alerta con mi vida, con mi existencia. Y allí dice, han de estar constantemente en guardia, no permitiéndose palabra o acto que podría ser causa de que se hablase mal de su conducta. Entonces, cuando un hermano va por la calle diciendo cosas malas, se le olvida que tiene que darle cuenta a Dios de que de todas sus palabras y acciones. Cuando un hermano va por la calle, quizá tomándose un licor, una cerveza, haciendo algo indebido, coqueteando a una mujer, una muchacha, echándole un piropo a la otra porque la veo bonita, y no es que no esté bonita. Se le olvida, queridos hermanos, que tienen que dar cuenta de todo eso. ¿A quién? A Dios. Es que cuando alguien va azotando a su familia, a su esposa, a sus hijos, si vive una vida coherente con la Escritura, hermanos, se le olvida que tienen que darle cuenta a quién, a Dios. Pues es la Escritura, ¿cierto? Hay que vigilarnos. El que profesa seguir a Cristo debe ¿qué? Vigilarse. Debe mantenerse puro y sin contaminación en sus pensamientos, sin contaminación en sus palabras, sin contaminación en sus actos. Su influencia sobre los demás debe ser elevadora. Su vida ha de reflejar los brillantes rayos del sol de justicia. ¿Eso qué cosa es? Eso se llama, queridos hermanos, sentido común de la vida cristiana. Es que yo tengo que vivir bien. Tengo que dar ejemplo con mi esposa, con mis hijos, en palabras, en actos, en lo que como, en lo que bebo. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, ¿hacerlo para qué? No solamente es teología. ¿Sí? Es que yo le puedo, hermanos, es que el día de descanso es el sábado. Pero yo que hablo hablando del sábado, si ustedes ven que mi esposa llega aquí a la iglesia con un ojo moritón y yo con la mano hinchada. Si ustedes me ven en la calle en palabras y actos no buenos, ¿sirve algo del sábado? ¿De qué sirve, dice la palabra del Señor, que yo traiga mis diezmos y mis ofrendas y los deposite aquí? Si yo mantengo, como estudiamos esta semana, peleándome con todo el mundo. ¿Estamos claros, hermanos? Y lo leyendo. Porque el reino de los cielos, queridos hermanos, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El capítulo 25 de Mateo me habla del reino de los cielos, me habla del fin del tiempo, me habla del tiempo del fin mejor, me habla de los eventos finales, me habla que el reino de los cielos se parece. Es como los que pertenecemos al reino de los cielos tenemos que darnos cuenta de esto. Es una similitud de lo que dice la Escritura. Un hombre que se fue lejos y llamó a sus siervos y se entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y cada uno conforme a su capacidad. Y luego ¿qué? Se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y así mismo el que había recibido ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de quién. ¿Saben que hay algo que llama sentido común? Y yo voy a adelantar al final. A los 2 primeros, la Escritura dice que les dijo el Señor: bien, buen siervo fiel. Y el tercero: Señor, yo sabía, yo conozco, yo leí, yo escuché. Yo sabía que tú recoges donde no sembraste. Yo sabía que tú esperas de la gente más de lo que ellos pueden dar. Yo sabía, y le digo yo todo lo que conocía de su Señor. Y saben que yo tuve miedo. Y entonces le dice: tú eres un hombre necio, insensato. La Escritura dice: sin sentido común.
que ocurre, haberlo enterrado. Si yo esperaba al menos recibir los intereses, al menos los hubieran dado a los, ¿sí? ¿Cómo es que llaman eso hoy día? A los gota a gota. Al menos si hubiera trabajado con ese dinero y allí todo el interés me hubiera dado. Pero es que, hijo, tú no usas la cabeza, tú no usas el cerebro. A ti te falta entendimiento, te falta razonamiento, porque te falta relación ¿con quién? Con Dios. Y de Dios viene ¿qué? El entendimiento, la sabiduría. De Dios viene la diligencia. De Dios viene ¿qué? El hacer. Porque Él coloca el hacer y el querer por su buena voluntad. ¿Cómo es posible que pasó todo un año y en la iglesia seguimos siendo los mismos? Ni un estudio bíblico, ni una visita, ni un testimonio. Pero sí venimos a criticar a los que se están bautizando. Pero sí venimos a cuestionar al que entra y medio torcido. No, ve y trabaja y trae al Señor, trae a los pies de Cristo Jesús, ¿qué? Tus frutos. Para que te des cuenta cuánto cuesta ganar un alma. Y cuando te des cuenta cuánto cuesta ganar un alma porque tú lo has ganado, vas a cuidar incluso a aquellos que tú no ganaste. Pero este caballero, ¿qué hizo? ¿Y qué dice la Biblia? Échenle a las tinieblas de afuera. Allá está ¿qué? La teología sin sentido común. Esto lo extraje de un libro que se llama Sierva del Señor. La teología sin el sentido común y un estilo de vida correspondiente podía crear prejuicios contra el Evangelio. Hermanos, escuchen bien. Este año necesitamos que nuestra iglesia de Jordán tenga sentido común. Escuchen bien. Usted no puede. Y en estos días me preguntaron, pastor, no sé quién me preguntó, si a la iglesia llegara una persona llena de tatuajes en todo su cuerpo con piercing, ¿usted qué haría? Yo le recibo. Yo le recibo. Pero el pastor, es que eso es abominación delante de Dios. ¿Sí? ¿Pero él lo hizo en qué? En su ignorancia. Ahora, si se entrega a Cristo Jesús, ¿será qué? ¿Estamos claros? No es igual que alguien con el conocimiento de Dios haga cosas indebidas a que aquí llegue alguien sin conocimiento de Dios con la vida destrozada. ¿Estamos claros? Hay que actuar, hay que recibirlo. Pero hermanos, la teología dice allí, sin el sentido común, crea prejuicios ¿contra quién? Contra la iglesia. Y entonces ¿cuánta gente puede ser prejuiciada contra nosotros? Es que esta gente es cerrada. Es que ellos son trancados. Sigo leyendo. En todos sus escritos, ella recalcó que las palabras y los hechos, la doctrina y la vida nunca deben ¿qué? En la vida y los hechos, la doctrina y la palabra nunca deben ¿qué? La doctrina y la vida cotidiana no deben ser ¿qué? Separadas. Usted debe vivir lo que se enseña. Debe practicar lo que dice la palabra de Dios. Debe vivir de acuerdo a lo que el Señor dice en la Sagrada Escritura. El sentido común no es para negar el consejo bíblico. El sentido común santificado aplica las verdades inmutables a la situación humana, teniendo en consideración ¿qué? Todas las circunstancias. Entonces, yo tenía como 18 años. Me tocaba cada día irme para Jamundí, el grupo. Hoy tiene una iglesia grande, ya tenía que poner una iglesia. Me tocaba ir a Miguelito, le tocaba irse para acá 8 días a predicar. Y cuando no había almuerzo, me tocaba meterme en un restaurante a comer. Menos mal que no pasó ningún hermano en la iglesia. Pero quería que me iba a mí sentado a un restaurante el día sábado para comiendo. Y eso que vine a predicar acá. Hermanos, ¿no? La necesidad, saciar y tener al ser humano bien delante del Señor, a veces es imperativo contra alguna situación. Ella dice, no está en contra de ¿qué? De las doctrinas. Yo no quebranté el sábado,
Yo tenía que seguir predicando en la tarde, salir a esos bíblicos, yo tenía que comer. Estoy diciendo claro. Y no era cada 8 días, eso fue ¿qué? Una eventualidad. Hermanos, a veces por nuestra forma de ser, nuestra forma de compartir el evangelio, vivir el evangelio, la gente nos tiene fobia. La gente nos tiene rabia. Es que aquí si llegas sin jeans no puedes entrar. No, entre con jeans. El Señor algún día te va a quitar los jeans y te va a colocar un vestido adecuado. ¿Estamos claros? Es que si te cortas el cabello. Yo le cuento a una hermana que yo bauticé en la iglesia adventista, porque ella se iba a bautizar en la iglesia de la Reforma. Y entonces, cuando fue a bautizar en la iglesia de la Reforma, el pastor le dijo: yo no te puedo bautizar porque te cortaste el cabello. Y eso es pecado. Bueno, la Biblia dice que le es honroso a la mujer dejarse crecer el cabello largo, pero no dice que es pecado si se lo corta. ¿Estamos claros? Y entonces, como allá era pecado, ella me encontró y yo le expliqué adecuadamente y llegó ese sentido común. Y yo la bauticé en la iglesia adventista. Hermanos, sigo leyendo. El sentido común no rebaja las instrucciones de Dios respecto al pensamiento y a la conducta de ¿quién? Del hombre. Eleva a la gente hacia dichas instrucciones y dentro de las capacidades y posibilidades de tiempo, lugar y circunstancia. Los principios son eternos y su aplicación requiere ¿qué? ¿Sentido qué? Sentido común. ¿Estamos claros? Por eso el apóstol dijo, claramente lo enfatizó, nos vamos acá al texto inicial. Por tanto, no seáis como insensatos. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántas esposas? ¿Cuántos parientes podrían estar aquí? Por eso nosotros, sigo leyendo. Nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. No es que usted ya fue demasiado lejos, es que usted ya no lo cambia nada ni nadie. Si llegas a esta conclusión, dejáis ciertamente de obtener ¿qué? La vida eterna. La imposibilidad reside en vuestra propia ¿qué? Pastor, yo no puedo hacer tal cosa. No hablemos de carácter, hablemos de hacer cosas. Hermanos, aprenda ese pedacito nomás. La imposibilidad reside en ¿qué? En su propia vida, en su propio carácter, en su propia disposición. Todo lo que usted se proponga en el nombre de Cristo Jesús lo puede ¿qué? Eso lo dijo el libro de Filipenses, dijo el apóstol. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Todo qué? ¿Lo dijo o no lo dijo yo? ¿Todo qué? Todo lo puedo en Cristo porque Él ¿qué? Bueno, yo no puedo. Hermano, predique, yo no puedo. Vaya al único, yo no puedo. Y a todos no podemos. Y entonces yo ya me sembré en la cabeza de que yo aquí no soy capaz ni siquiera de una oración. No, hermanos, todos lo podemos hacer. Y quizás mejor que otros. O sea, yo estaba en Buenaventura, Sara. Cuando llegué a Buenaventura, yo recuerdo mucho Buenaventura. Yo iba a hacer la lista de predicación. ¿Y saben? Yo recuerdo mucho que los ancianos me decían: pastor, coloque a Wilson, a Edier. Y yo, mi hermano, yo quiero tener aquí la semana de oración. No, pastor, que la tenga Wilson. Y me colocaron que poco gente allí. Predicaban mejor que yo. Y yo era el pastor, el ministro. Hermano, no importa. Hay otros que siempre lo van a hacer ¿qué? Mejor. No importa quién lo haga mejor. No importa si hay otro que lo haga mejor o viva mejor. Hermanos, usted puede alcanzar una estatura que le dé ¿quién? Cristo Jesús. La imposibilidad reside en la voluntad propia. Si no queréis, no podéis vencer. Oye, interesante, ¿cierto? La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. Hermanos, el sentido común muchas veces me dice: usted no puede. ¿Cómo es posible que usted se vaya a superar si no tiene dinero? ¿Usted cómo va a llegar a la universidad? ¿Cómo va a vivir bien? No tiene trabajo. Hermanos, en el Señor Jesucristo todo se puede lograr. Dios provee, Dios dirige, Dios guía.
Nunca vi un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Me gusta mucho esta parte. Muchos a quienes Dios ha calificado para hacer un excelente trabajo, ¿realizan qué? Muy poco. ¿Por qué? Porque intentan poco. Y mira otra partecita. Miles pasan por la vida como si no tuvieran un objeto definido por el cual vivir, ni norma que alcanzar. Los tales recibirán una recompensa proporcionada ¿a qué? A sus obras. Oiga, qué terrible, ¿verdad? Hermanos de la iglesia Jordán, propóngase este año una norma ¿qué? Elevada, alta. Actúe con sentido de propiedad, con sentido común. Viva delante de Dios y delante de las demás personas una vida de ejemplo, una vida de testimonio, una vida que honre y glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos para quién? Para Él. Por un solo motivo, los días son ¿qué? Son malos. 3 citas más, hermanos. Recordad que nunca alcanzaréis una norma más elevada que la que vosotros mismos ¿qué? Os fijéis. Nunca. Proponeos pues un blanco alto y ascended todo el largo de la escalera del progreso paso a paso, aunque represente penoso esfuerzo, abnegación y sacrificio. Proponeos un blanco ¿qué? Alto. No haga lo mínimo. No se contente con lo mínimo para el Señor ni para usted. No vaya con el mínimo esfuerzo. Siempre que vaya más allá. Así representa, dice aquí, penoso esfuerzo, abnegación y qué más, y sacrificio. Pero es que a veces el sentido común no me indica que eso no es para mí, que es para quién, para Dios. Y a veces mi sentido común, que no está ni común ni con tanto sentido, me indica que, pero ¿qué te vas a poner a sufrir vos ayer? No, hermanos, esta obra no es para los seres humanos, es para quién, para el Señor. Aquí nadie trabaja para el pastor. Aquí nadie sirve al pastor. ¿A quién le servimos? Al Rey de los cielos, a Cristo Jesús. Sigo leyendo. El destino no ha tejido sus redes alrededor de ningún ser humano tan firmemente que ese tenga que permanecer impotente y en incertidumbre. Ninguno. Las circunstancias adversas deberían crear una firme determinación de vencerlas. El quebrantar una barrera dará mayor habilidad y valor para seguir adelante. Avanzar con determinación en la debida dirección, y las circunstancias serán vuestros ayudadores, no ¿qué? No esos obstáculos. Me gusta esto. Oiga, miren esto, queridos hermanos. Todo el que quiere ser un obrero para Dios tiene que practicar ¿qué? Hermanos, disciplina propia. Aquí dice, esto logrará más que la elocuencia o los talentos ¿qué? Oye, interesante, ¿verdad? Una mente común, bien disciplinada, efectuará una obra mayor y más elevada que la mente mejor educada y los mayores talentos sin el dominio propio. ¿Una mente qué? Yo me imagino que Elena es una persona común y corriente, pero con sentido común. Va a hacer ¿qué? Mucho más. Y me encanta esto. Bien disciplinado. Hará, efectuará, realizará una obra mayor y más elevada que la mente mejor educada. No importa si es PhD o HD o lo que sea. No importa cuántos títulos académicos, no importa cuánta preparación, no importa qué haya hecho o qué esté haciendo, queridos hermanos, una mente común siempre hará más que eso. Si depende de quién, de Dios. ¿Estamos claros? Por eso están llamados, esforcémonos a tener mejores hogares. Que la esposa sea tratada como nunca antes lo hemos hecho. Que los hijos se den cuenta que los amamos como nunca se los hemos dicho. Que la esposa y el esposo se amen como nunca antes se han amado. Que el amor a Dios, hermanos, sea lo que florezca ¿dónde? En la iglesia. Que cuando usted entre aquí, uno mire que, hombre, entró un hijo de Dios. Mire que el ambiente de la iglesia cambió.
Mire que hay una atmósfera diferente, distinta. Me gusta esto. La mente mejor educada y los mayores talentos. Usted puede tener todo eso, pero si no tiene sentido común. Sigo leyendo. Eso fue lo que leímos al comienzo. Ni una sola palabra debe pronunciarse imprudentemente. Ninguna maledicencia. Ninguna conversación que frívola. Que cuando usted llegue donde su familia, donde sus amigos, donde sus vecinos, donde sus parientes, se den cuenta que usted es un hijo de Dios. Se den cuenta que usted es un ciudadano del reino de los cielos. Usted tiene aspiraciones que eternas. No, yo no aspiro mucho tiempo en esa tierra, queridos hermanos. Esto no es tan bueno. Si eso sigue aquí, así, hermanos, el día de mañana ya no podremos ir a la calle. No será ni seguro vivir en nuestras casas ni en Colombia. Por eso Dios dice, mire, andemos como con sensatez, porque los días son ¿qué? Malos. Y estamos hablando, mis hermanos, que una cosa debe acompañar la teología, las creencias bíblicas, los principios bíblicos, la doctrina bíblica, las creencias bíblicas deben acompañar ¿de qué? ¿De qué? De sentido común. Dígale a una persona que usted gana, que usted da a la iglesia diezmos y ofrendas. Dígale al vecino y muéstrele su vida miserable que vive. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Ese Dios que usted tiene, gas, dicen los muchachos, ¿cierto? Gas. ¿Y por qué? Porque a veces no somos leales al Señor. Pero cuando esa verdad bíblica, esa verdad teológica va acompañada de una vida coherente con el Señor, Dios bendice. Amén. Dios da. Dios provee. ¿O no ha provisto? Quizá no mucho, pero allí nos tiene. Quizá no nos ha provisto demasiado, pero allí nos tiene sin acostarnos con hambre, como muchas otras familias lo hacen. Sigue diciendo, una palabra corrompida no se refiere a palabras viles. No se refiere solo a palabras viles. Significa cualquier expresión contraria a los principios santos y a la religión pura e inmaculada. Incluye insinuaciones impuras e insinuaciones encubiertas de maldad. A menos que se resistan de inmediato, estas conducen ¿a qué? A un gran pecado. ¿Saben, hermanos, que cuando uno mira en la iglesia, y a veces uno como pastor tiene que ir por todas las iglesias mirando, y a veces es triste, mire pastor, pecado aquí, pecado allá, y uno dice, ¿pero por qué? Por un solo motivo: no está el Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo cualquier cosa puede pasar, pero si el Espíritu Santo está, ¿Él qué hace? Él refrena, Él ayuda, Él guía. El gran día del juicio, aquellos que no han trabajado por Cristo, los que se han dejado llevar al garete sin cargar responsabilidades, pensando en sí mismos y agradándose a sí mismos, serán ¿qué? Colocados por el juez de toda la tierra, con aquellos que obraron mal, reciben ¿qué? La misma condenación. Eso es lo que dice el apóstol. Hermanos, es que, bueno, por aquí creo que lo coloqué. Vamos a leerlo mejor. Muchos que profesan ser cristianos desatienden las exigencias de Dios y no creen que en esto haya algo malo. No es que no vayan a la iglesia, no es que incluso a veces no traigan sus diezmos y sus ofrendas, es que desatienden ¿qué cosa? Las exigencias de quién? De Dios. Viven al garete, como decía ahora. Ellos saben, porque se predica, se enseña, se lee, se estudia, que el blasfemo, el asesino, el adúltero merece ¿qué? Pero por su parte gozan de los servicios de religiosos. O sea, yo estoy en la iglesia,
yo conozco todo eso, yo gozo de los servicios religiosos, yo voy por aquí, por allá, sin juicio, sin razón, sin sentido común. Dice además, les gusta oír la predicación del Evangelio y por lo tanto se creen que cristianos. Aunque han gastado su vida en el cuidado de sí mismos, serán tan sorprendidos como fue el siervo infiel de la parábola al oír la sentencia. Quitarle pues el talento, y como los judíos confunden el gozo de las bendiciones con el uso que deben hacer de quién. Dos partes aquí. Miren, hermanos, aquí dice, el judío confunde el gozo de la bendición con el gozo, con el uso que debe hacerse de ella. Una cosa es tener la verdad y otra ¿qué? Vivirla. Una cosa es predicar el Evangelio y otra cosa es dar testimonio de la verdad. ¿Estamos claros? Una cosa es enseñar principios y otra cosa ¿qué? Vivir principios. Vuelvo a la cita inicial. Mirad pues, dice el apóstol, con diligencia, ¿cómo qué? ¿Cómo andéis? Andemos bien, hermanos. Vivamos bien. Demos testimonio como nunca lo hemos hecho. Que la gente nos busque, que la gente se interese en el Evangelio, que la gente venga a la iglesia, porque sabe que aquí ocurre algo diferente, algo distinto. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Por tanto, no seamos ¿qué? Insensatos. Esa es una palabra muy dura en la Biblia, muy dura, demasiado dura. Esa palabra yo lo mencioné, se traduce también como necio. No seamos necios, sin Dios. Alguien sin Dios pero va a la iglesia. Alguien sin Dios pero da diezmos y ofrendas. Alguien sin Dios pero no testifica, no gana almas. Estoy diciendo claro, en la iglesia pero sin Dios. En la iglesia pero sin comunión. En la iglesia pero Dios lejos. Y por eso él dice, no así, sino así, entendido de cuál sea la voluntad de quién. Hermanos, una sola pregunta es serio para el Señor. Cada vez que se levante en la mañana, Señor, ¿cuál es tu voluntad para conmigo hoy? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo viva? ¿Cómo quieres que yo exista? ¿Cuál debe ser mi conducta, mi proceder? ¿Cuál debe ser mi orientación? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entendidos de cuál sea la buena voluntad de quién, de Dios. Oiga, bonito, ¿verdad? El que vive conociendo cuál es la voluntad del Señor, hermanos, en su corazón no es necio, es que es sabio. Recordemos que Salomón escribe, no entendemos, no comprendemos, de él bien. ¿De quién? De Dios. Cuando usted no comprende, mire para arriba. Cuando no entiende algo, mire para arriba. Cuando quiere saber algo, mire para arriba. Y Señor, de ti viene ¿qué? Todo. ¿Queremos eso, queridos hermanos? Amén. Dios nos bendiga. Vamos a cantar.